Bueno, muy bien. Bueno, a esta altura ya estamos en condiciones de arribar a lo que llamamos el método de redes doblemente cargadas, ¿sí? Cuando decimos doblemente cargadas nos referimos a una red, ¿sí?, que va a estar entre un generador real, ¿sí?, que posiblemente tenga un nivel de impedancia normalizado, una resistencia interna normalizada, mejor dicho, ¿sí? Y van a ver que una de las restricciones que vamos a imponer sobre ese cuadripolo, sobre esa red, que va a tener como carga también una resistencia de carga normalizada, es que sea no disipativa, ¿sí? Vamos a ver eso a través de las propiedades de las matrices de parámetros S, que vamos a analizar un poquito a partir de ahora. Entonces, recordemos, ¿sí?, que cuando analizamos el caso de un dipolo, es decir, uno solo de los puertos de un cuadripolo, habíamos dicho que justamente la potencia puesta en juego en un puerto, ¿sí?, la potencia en el puerto 1, por ejemplo, tenía que ver, ¿sí?, sin meternos en si hablamos de la máxima o de la media, vamos a hablar de la máxima, que simplifica un poquito las expresiones. Habíamos dicho que dependía del módulo al cuadrado de A menos el módulo al cuadrado de B, siendo A y B las ondas incidentes y reflejadas en el plano del puerto 1, ¿sí? Lo mismo podemos decir del puerto 2, ¿sí? En el puerto 2 vamos a decir que justamente va a ser la potencia puesta en juego en el puerto 2, ¿sí?, va a ser la diferencia entre la onda incidente del puerto 2, su módulo al cuadrado, menos la reflejada en el puerto 2, su módulo al cuadrado. De esta forma podemos entender que para un cuadripolo completo, ¿sí?, la potencia total va a ser justamente P1 más P2, ¿sí? Y esta potencia total en un cuadripolo no disipativo, ¿sí?, necesariamente, bueno, ya sea cualquier cuadripolo, ¿sí?, activo, disipativo o no disipativo, cualquiera fuera, ¿sí?, siempre se va a cumplir que la potencia en ambos puertos va a ser igual a la potencia total, ¿sí? Y esto, obviamente, por una restricción sabemos que va a ser mayor o igual a cero, ¿sí? Si hay una potencia que ingresa a uno de los dos puertos, seguramente estas dos potencias tienen que dar cuenta de ello, como un número que tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, dicho esto, podemos pensar, ¿sí?, que esta inecuación se va a cumplir independientemente de la naturaleza del cuadripolo, ya sea disipativo o no disipativo. Esto se cumple siempre, esto es muy general, muy general. Por otro lado, también sabemos que esta ecuación, P1 y P2, si las llevamos a esta ecuación que acabamos de escribir, va a ser justamente algo así como módulo de A1 al cuadrado más módulo de A2 al cuadrado menos módulo de B1 al cuadrado menos módulo de B2 al cuadrado. Y si recordamos la naturaleza de esto, funcionaba muy bien justamente cuando se trataba de un dipolo, en el sentido de que la expresión era muy compacta. Ahora que hablamos de un cuadripolo y que tenemos una expresión matricial en función de B, ¿sí?, esta B la voy a diferenciar un poquito haciéndola un poquito más negra para indicar que no se trata ya de una sola variable, sino que se trata de un conjunto de variables. Esta B va a ser justamente la matriz columna compuesta por B1 y B2, mientras que esta A, ¿sí?, va a ser la matriz compuesta por A1 y A2, ¿sí? Entonces habíamos dicho que justamente esta B va a ser igual a esta S, ¿sí?, por esta A, es decir, a un producto matricial, ¿sí? Dicho esto, podemos pensar en términos escalares, esto todavía, que esto iba a ser justamente A1 por A1 conjugado
más A2 por A2 conjugado menos B1 por B1 conjugado menos B2 por B2 conjugado. Muy bien, si recordamos que A conjugado y luego transpuesto lo llamamos A hermítica, ¿sí? Es una variante matricial, una generalización matricial de lo que sería el conjugado escalar, ¿sí? La matriz hermítica. Podemos decir que la potencia va a ser igual. Esto lo podríamos lograr, es decir, esta ecuación completa la podemos lograr de forma compuesta, de forma compacta, como A, y la diferencio haciendo un poquito de negrita, hermítica, es decir, este vector columna lo transpongo y lo conjugo por A normal menos B hermítica por B normal. Por B vector columna. Entonces fíjense que lo que logré nada más es simplemente reescribir de una forma un poquito más compacta toda esa ecuación de la potencia puesta en juego. Entonces ahora la potencia va a ser justamente, ahora sigo hablando de A hermítica, nada más que entiéndanme que justamente no hago el refuerzo para diferenciarla de estas de arriba, ¿no? Me refiero al vector columna, ¿sí? Hermítico de A por A vendría a ser esto, menos, y ahora incorporo sí a las variables B, a las variables reflejadas, ¿sí? ¿Y cómo las incorporo? Las incorporo usando la matriz de parámetros S, ¿sí? Digo que B va a ser directamente S por A, todo esto hermítica, ¿ok? Por es S por A, ¿ok? Y esto podemos decir, acá tal vez conviene decir A hermítica por A menos, y acá podríamos desdoblarlo en conjugado traspuesto, porque justamente si usamos la propiedad de la transposición, podemos justamente invertir, ¿sí? Invertir este producto y decir que justamente nos va a quedar A hermítica por S hermítica por S por A, ¿ok? Y acá algo interesante es que podemos sacar factor, reorganizar un poquito esta ecuación matricial y podemos sacar factor común. Digamos, un factor puede ser A hermítica, ¿sí? Que premultiplique todo esto. A hermítico va a premultiplicar todo este bloque y A normal va a posmultiplicar todo este bloque. Es decir, que lo que tenga acá adentro va a ser 1 y este 1 lo pinto en negrito para decir que justamente 1, ¿sí? 1 así, matriz, básicamente es 1, 0, 1, 0, es una matriz unitaria. Menos S hermítica por S, ¿sí? Pues multiplicado por A. Y esto es lo que habíamos dicho que tenía que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, como esto tiene que ser mayor o igual a 0 y las matrices de ondas incidentes obviamente no van a ser iguales a 0, ¿sí? Al menos una seguramente va a tener energía. Lo que estamos diciendo es que esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y para que esto sea mayor o igual a 0, tenemos que garantizar que su determinante, ¿sí? Sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, llegamos a una restricción interesante. ¿Por qué? Porque justamente podemos plantear el límite. Recordemos que esto es en ambos puertos. Es la potencia puesta en juego en ambos puertos. La potencia activa, ¿sí? Si la potencia activa en ambos puertos tiene que ser igual a 0,
tiene que ser igual a 0. Estamos hablando justamente de una red no disipativa, es decir, que de esta inecuación, ¿sí? De esta inecuación estamos hablando justamente en el límite, ¿sí? Para una red o un cuadripolo no disipativo, podemos decir que justamente esta inecuación está en el límite, está en igual a 0, y podemos decir que justamente S hermítica por S va a ser igual a 1. ¿Ok? Y esto es muy interesante, ¿sí? Eso es un poco lo que habíamos avanzado en clase acerca de que justamente tanto el coeficiente de reflexión como las relaciones de transducción, las ganancias de transducción de tensión y en este caso de potencia, tenían que estar relacionados ciertamente, ¿sí? No podían ser cualquier cosa, ¿sí? Dado que justamente el comportamiento lo habíamos ejemplificado en el caso de un filtro, cuando justamente el coeficiente de reflexión era igual a 0, ¿sí? La ganancia de transducción tendía igual a 1. ¿Por qué? Porque estaba adaptado, por lo tanto recibía toda la potencia del generador y en consecuencia, en este caso que es no disipativo, se la entregaba a la carga. Entonces, de acá lo que vamos a ver es justamente una de esas, lo ponemos justamente en ecuaciones, ¿sí? Eso que habíamos intuido conceptualmente en clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, justamente esperemos que pase la música del auto. Ahí pasó la música del auto, muy bien. Como una matriz traspuesta y conjugada, ¿sí? Matriz traspuesta y conjugada. Entonces, lo que tenemos acá básicamente es que vamos a tener S11, ¿sí? S11 conjugado por S12 conjugado por S21 conjugado por S22 conjugado, ¿sí? Producto de S11, S12, S21 y S22. Todo esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la matriz unitaria. ¿Sí? Entonces vamos a tener justamente 4 ecuaciones con resultados muy interesantes. Tal vez los más interesantes son justamente los que se dan en su diagonal, ¿ok? En el elemento 1,1 y en el elemento 2,2, y que fíjense cuáles son. Entonces, elemento 1,1 vamos a tener S11, ¿sí? S11 conjugado por S11 más S21 conjugado por S21. Y en el otro caso vamos a tener S22 conjugado, ¿sí? Elemento 2,2, o mejor dicho, S12 conjugado para hacerla en el mismo orden que hacemos el producto. S12 conjugado por S12 más S22 conjugado por S22, ¿sí? Fíjense qué interesante que es justamente lo que habíamos hablado, que estaban vinculados S11 y S22, ¿sí? Esto es igual a ¿qué cosa? A que el módulo de S11 al cuadrado más el módulo de S21 al cuadrado es unitario, mientras que el módulo de S12 al cuadrado más el módulo de S22 al cuadrado también es unitario, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto, ¿sí? Y esto es un poco lo que ahora verificamos. Verificamos un poco más teóricamente, justificado en el intercambio de potencias en ambos puertos, ¿sí? Es decir, la potencia, al limitar que la potencia de un puerto y la del otro están relacionadas, ¿sí? Justamente tienen que ser iguales a 0, en el caso de una red no disipativa, esto se tiene que cumplir absolutamente siempre, ¿sí? Y este es el hecho que nosotros vamos a usar para justamente sintetizar. Bueno, la pregunta es ¿cómo vamos a sintetizar con esto? Bueno, sintetizaremos con esto de la misma forma que lo veníamos haciendo cuando, por ejemplo, decíamos que la transferencia al cuadrado en J omega de un filtro seguía una forma Vater, por ejemplo, que decíamos que iba 1 más, ¿sí? Omega a la 2n, ¿sí?
Cuando estábamos haciendo esto, esta transferencia al cuadrado no es otra cosa que, por ejemplo, una transferencia directa, ¿sí? Una S21 al cuadrado, que recordemos que S21 al cuadrado no es otra cosa que B2 sobre BG1, BG1 sobre 2, todo esto al cuadrado, ¿sí? En consecuencia, lo que tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos acá es explícitamente el parámetro S21, ¿sí? Nos dicen que el parámetro S21 sigue justamente una variación similar a la que antes poníamos como el módulo al cuadrado de una transferencia. Bueno, acá tenemos nuevamente una transferencia escalada, lógicamente, ¿no? Porque esto va a ser justamente dos veces el módulo de qué cosa, de B2 sobre BG1 al cuadrado, ¿ok? Esto es 4 veces, ¿no? Esto va a ser 4 veces. Entonces, de esta forma podemos entender que ahora nos pueden de alguna forma restringir el módulo, el cuadrado del módulo de nuestra transferencia, y cuando hagan eso, en definitiva, lo que vamos a poder saber es S11, ¿sí? Porque si a nosotros nos restringen S21, es decir, nos prescriben S21 al cuadrado, nosotros podremos saber que S11 al cuadrado va a ser 1 menos el módulo de S21 al cuadrado, ¿sí? Y en consecuencia, teniendo una parte, es decir, teniendo el módulo, sabemos que S11, como es una función de excitación, también está relacionado a las funciones de excitación que nosotros conocemos, y ya sabemos incluso su relación, ¿sí? Sabemos que primero que el módulo al cuadrado de S11 se corresponde con S11 de S por S11 de menos S, ¿sí? Justamente esto lo sabíamos de parte de función, es decir, que podríamos encontrar la factorización que a nosotros nos interesa para, a partir del módulo, conocer justamente la función completa. Luego, una vez que sabemos la función completa, también sabemos que S11 va a ser Z1 menos R01, para hablar en términos genéricos, sobre, pero bueno, esto de R01 hay que matizarlo, porque nosotros ya restringimos que los dos niveles van a ser iguales a R0, ¿sí? A R0, y van a estar normalizados, es decir, que R0 va a ser unitario. Por lo tanto, incluso podemos decir que esto va a ser unitario, ¿sí? Sin equivocarnos. Esto va a ser unitario, es decir, Z1 menos 1 y más 1, ¿sí? Porque R0 es igual a 1, es decir, esto lo elegimos nosotros arbitrariamente, es parte del método, de hecho. Entonces, ¿podemos justamente encontrar Z1? Por supuesto, lo despejamos de acá y nos va a quedar que S11 por Z1 más S11 va a ser igual a Z1 menos 1. Si acá sacamos factor común Z1 en este miembro, lo que nos va a quedar es que va a ser igual a S11 menos 1, y acá nos va a quedar que menos S11 menos 1, ¿sí? Va a ser igual a todo esto. Por lo tanto, si multiplico ambos miembros por menos 1, lo que nos va a quedar es que Z1 por 1 menos S11 va a ser igual a 1 más S11. En consecuencia, Z1 va a ser igual a 1 más S11 sobre 1 menos S11. ¿Ok? Y esta forma, ¿sí? Esta fórmula que acabamos de obtener es la que nos va a nosotros permitir encontrar la relación que va a haber entre la función completa que acabamos de encontrar en esta factorización y Z1, que Z1 es la que a nosotros nos va a permitir, a ver si me permite, pero
ahora sí, una vez que arreglemos el lapicito, la que nos va a permitir encontrar, o mejor dicho, sintetizar una red no disipativa terminada en R0 igual a 1. Es decir, básicamente, como nosotros sabemos Z1 y sabemos que Z1 a partir de la definición de S11, ¿sí?, implica que justamente nuestra red esté terminada en ¿qué cosa? En un resistor normalizado. Es decir, nosotros para medir la relación que había entre la onda incidente y la onda reflejada, ¿sí?, cuando medíamos con nuestro generador de prueba y medíamos que S11 era igual a B1 sobre A1 para que A2 sea igual a 0, es decir, que RL sea igual a R0, sea igual a 1, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, nosotros justamente teniendo este C1 podíamos obtener Z1, pero Z1 cargado de esta forma. Es decir, que si esto es no disipativo, va a ser no disipativo, pero va a estar terminado, ¿sí?, en un resistor unitario. Va a estar terminado en un resistor unitario. Por tanto, en definitiva, lo que tenemos que sintetizar no es un LC, ¿sí?, es un RLC. Nada más que es un RLC muy particular. Es un RLC que va a terminar en un resistor unitario. Es decir, ya hemos visto que justamente esas síntesis no deberían ser muy diferentes que las síntesis no disipativas que nosotros ya sabemos hacer, ¿sí? Bueno, estas cosas están muy bien, ¿sí? Están muy bien estos métodos de síntesis y estas justificaciones, pero por supuesto están mucho mejor cuando, por ejemplo, planteamos un ejemplo donde las ponemos a prueba, ¿no? Los métodos de síntesis. Entonces,